A ver, ¿a quién no se le ha encendido la luz de Check Engine en el salpicadero y ha sentido un pequeño escalofrío? Pues a veces esa luz apunta a un problema en el sitio más inesperado, el propio cerebro del coche. Hoy vamos a descifrar el código P0600A, que es una de esas advertencias que de verdad no se pueden ignorar. Vamos a ver qué significa exactamente y cómo podemos solucionarlo sin volvernos locos ni gastar de más. Es la señal de alarma más típica, ¿verdad? Si esa luz está ahí, fija y además el coche empieza a hacer cosas raras, pues es muy pero que muy probable que el código P0600A esté detrás de todo el lío. Y es que, ojo, cuando hablamos de este código no estamos hablando de un simple sensor o de una bujía, no. El problema podría estar justo aquí, en el cerebro electrónico que al final lo controla absolutamente todo. Vale, entonces, si el cerebro del coche está fallando, ¿qué es lo que nos intenta decir con este código? Vamos a traducirlo a un lenguaje que todos entendamos. Pues mira, el código P060A significa en términos técnicos fallo de rendimiento del módulo de control interno. Dicho de otra manera, el módulo de control del tren motriz, el PCM, que es como el gran jefe del motor y la transmisión, ha detectado un error en sus propios cálculos. Es como si el cerebro del coche levantara la mano y dijera, oye, que algo no va bien aquí dentro, en mi propio sistema. Y que nadie se confíe con la marca de su coche, ¿eh? Esto no es un problema exclusivo de un fabricante. El P060A es lo que se llama un código genérico. Puede saltar en un Ford, en un Toyota, en un BMW, vamos, que le puede pasar a prácticamente cualquier vehículo moderno. Pero bueno, más allá de la definición técnica, que está muy bien, ¿cómo se nota este fallo electrónico en el día a día, al volante? Vamos a ver los síntomas, que es lo que de verdad nos pone en alerta. Los síntomas suelen ser de esos que es imposible ignorar. Por un lado tenemos el rendimiento del motor. De repente notas falta de potencia, el ralentí es inestable o peor aún, se te apaga sin más. Por otro, la caja de cambios. Puede dar tirones o cambiar de marcha de una forma súper brusca. Y claro, por último, se nota en el bolsillo, porque el consumo de gasolina se dispara. Bien, ya tenemos los síntomas. Ahora toca hacer de detectives. Vamos a investigar a los sospechosos habituales. ¿Qué es lo que normalmente provoca que aparezca este dichoso código? Aquí los tenemos, los 4 sospechosos principales. Por supuesto, podría ser lo más grave, un fallo interno en el propio PCM. Pero, y esto es fundamental, muchas veces la causa es algo muchísimo más simple. Un fusible que se ha quemado, un relé que no funciona, un cable que está dañado o, algo muy típico, una mala conexión a tierra. Y esto es, de verdad, lo más importante que hay que recordar. Como bien dice nuestra fuente, un simple fusible o una mala masa pueden provocar exactamente los mismos síntomas que una centralita rota. Así que antes de pensar en la reparación más cara, siempre hay que empezar por lo más básico. Entonces, ¿cuál es la forma correcta y metódica de enfrentarse a este código? Vamos a ver el camino que seguiría un buen profesional para llegar al fondo del problema sin empezar a dar palos de ciego. Un diagnóstico profesional siempre sigue un orden lógico, de lo más fácil a lo más difícil. Lo primero, escanear para tener una foto completa de lo que pasa. Segundo, una revisión básica pero vital, fusibles y relés. Tercero, inspección visual de todo el cableado. Cuarto, comprobar esas conexiones a tierra que tantas veces se nos olvidan. Si todo eso está bien, se buscan boletines del fabricante, por si acaso hay una solución de software. Y ya, solo como último recurso, se empieza a pensar en cambiar el PCM. Ahora que ya tenemos claro el diagnóstico, vamos a hablar de las soluciones y, casi más importante, de los errores más comunes que nos pueden costar un montón de tiempo y, sobre todo, de dinero. El error número 1, el más común, es saltar directamente a la conclusión más cara. Es el PCM. La práctica correcta es siempre descartar primero cualquier problema eléctrico. Otro error garrafal es ignorar las comprobaciones simples, como probar los fusibles, pero ojo, probarlos bien, bajo carga. Y finalmente, no revisar los boletines del fabricante puede hacer que nos perdamos una solución que ya estaba documentada y que podría ser mucho más sencilla. Por eso mismo, el coste de la reparación puede variar una barbaridad. Puede ser cosa de céntimos, lo que cuesta un fusible, o de cientos de euros si hay que reprogramar o, en el peor de los casos, cambiar el PCM por completo. Por eso un buen diagnóstico lo es todo. Y llegamos al final del análisis, con una pregunta clave. ¿Qué pasa si se decide ignorar el código y seguir conduciendo como si nada? La respuesta es muy clara y rotunda. Este no es un código de esos que se puedan tomar a la ligera. Es grave. Es que, mirad, ignorar el P060A puede ser la diferencia entre una pequeña avería y quedarse tirado en la carretera. Puede acabar provocando daños serios en la transmisión, en el motor o que un buen día el coche simplemente decida no arrancar. Es una advertencia que hay que atender y cuanto antes mejor. Entonces, ¿con qué nos quedamos?
Pues que el código P060A es una llamada de atención muy seria del cerebro del coche. Aunque la causa pueda ser algo tan tonto como un cable suelto, las consecuencias de no hacerle caso son enormes. La clave no es tenerle miedo al código, sino respetar el proceso, un diagnóstico metódico, empezando siempre por lo más básico, porque la diferencia entre una reparación de 5 minutos y una de 1.000 euros está casi siempre en ese primer paso.